Continuamos con los conceptos importantes para considerar en test de hipótesis. Vamos a resumir un poco lo que vimos en el video anterior. ¿Cuál es el método para test de hipótesis? Primero es establecer las hipótesis de trabajo, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Con ello se modeliza la situación y a partir de modelizar la situación y de tener entonces mencionados los parámetros podemos establecer las hipótesis estadísticas en términos del modelo. Una vez que hacemos eso, elegimos un estadístico de prueba que va a depender de la distribución que tenemos asociada a las variables aleatorias y con esa distribución podríamos determinar la distribución del estadístico de prueba cuando la hipótesis nula es verdadera, ya sea, como siempre, una distribución exacta o aproximada. Una vez que tenemos la distribución de ese estadístico de prueba, vamos a determinar la zona de rechazo, que trae aparejada una regla de decisión. Y finalmente vamos a poder decidir, ya sea con nivel de significación o con p-valor a partir de la muestra. Por último, se debe dar respuesta en términos del problema que se está consultando. Ya veremos cómo. Vamos a analizar algunas cuestiones. Primero, que las hipótesis alternativas son las que determinan las zonas de rechazo. Entonces, nuestra hipótesis nula, por las razones que les mencioné antes, por cuestiones de practicidad, las vamos a tomar siempre de la forma mu igual a mu cero. Para esta hipótesis nula tenemos tres tipos de alternativas. La alternativa de que mu sea menor que mu cero, o que mu sea mayor que mu cero. A estas alternativas se les llaman alternativas unilaterales. Y tenemos la tercera alternativa, que es la bilateral, que es mu distinto de mu cero. Una alternativa del tipo mu menor que mu cero queda expresada la zona de rechazo en una gráfica de este tipo. Es decir, la zona de rechazo es una cola a izquierda. En las alternativas del tipo mu mayor que mu cero, la zona de rechazo es una cola a derecha. Mientras que en las alternativas bilaterales son la combinación de dos colas, derecha e izquierda. El estadístico de prueba. Entonces partimos de una hipótesis nula que es mu igual a mu cero. Entonces, tal cual lo resolvimos para intervalos de confianza, los estadísticos de prueba se forman a partir del mejor estimador de mu que tengamos a mano, que es el promedio muestral. Entonces, al conocer la distribución del estadístico de prueba, cuando el supuesto es que la hipótesis nula es verdadera, puedo determinar una zona de rechazo. Basado en esa zona de rechazo, esa zona de rechazo va a estar apoyada en cierto nivel de significación deseado y también puede ser calculado el p-valor. Todo este conocimiento es necesario a partir de la distribución del estadístico de prueba. Los estadísticos de prueba van a ser de la forma Z o de la forma T. Estamos hablando siempre de estadísticos de prueba de media, ¿no? Que será, en los casos de varianza conocida, estandarizar según la hipótesis nula, es decir, tengo que restar la media en la hipótesis nula y dividir por el error estándar en cada caso. Si la varianza es conocida, será sigma sobre raíz de n, con lo cual tengo una distribución. Si vengo de distribuciones normales, esto será normal. En cambio, si vengo de distribuciones normales con varianza desconocida, en la estandarización tiene que desaparecer sigma y aparecer su estimador, por lo tanto vamos a estar pasando a un estadístico del tipo T, y en el caso de distribuciones no normales, pero con muestras grandes, ya sabemos que podemos reemplazar la varianza, el desvío estándar por el estimador, si no se conoce y conociéndolo el resultado es el mismo, que esto tendrá una distribución aproximadamente normal. Es decir, el estadístico de prueba
es parecido a lo que vimos en intervalos de confianza, lo único que como la hipótesis de partida es que la media muestral es mu0, la estandarización se apalanca en mu0. Una vez que tenemos esa variable estandarizada, ya sabemos que, igual que en el caso de intervalos de confianza, tenemos que conocer la distribución exacta o aproximada, lo que va a dar a ciertos casos. Una vez que tenemos esa distribución definida, tenemos la zona de rechazo y determinamos un nivel de significación y eventualmente un p-valor. Así como teníamos las 3 preguntas para determinar la función pivote en intervalos de confianza, tenemos las 3 preguntas para determinar cuál es el estadístico de prueba. La primera pregunta es si mi muestra aleatoria tiene distribución normal. Si tiene distribución normal, la segunda pregunta es si conozco la varianza. Si conozco la varianza, el estadístico de prueba tiene distribución normal. En cambio, si no conozco la varianza, el estadístico de prueba tendrá distribución de student. Si mi muestra no tiene una distribución normal, lo que tengo que preguntar es por el tamaño de muestra. Ante un tamaño de muestra grande, el estadístico de prueba tendrá una distribución aproximadamente normal. Y en el otro caso, no lo vamos a resolver en este curso. Ahora, tomando como hipótesis nula que mu es igual a mu0, analicemos cómo termina siendo el estadístico de prueba en cada una de las situaciones que mencionamos. La primera pregunta es si mi muestra aleatoria tiene distribución normal. Mi segunda pregunta es si conozco la varianza. Si es sí en ambos casos, mi estadístico de prueba tiene la forma x barra menos mu0 sobre sigma sobre raíz de n. Es legítimamente una distribución normal estándar, bajo la hipótesis nula, siempre. Así que con esto lo resolvemos. En cambio, si la distribución es normal, pero no conozco la varianza, debo reemplazar el desvío estándar por su estimador. En ese caso, lo que obtengo es una distribución t de student con n-1 grados de libertad. Si mi muestra no es normal, pero tengo una muestra suficientemente grande, sabemos que la estandarización también lleva a una distribución aproximadamente normal, ya sea que conozca la varianza o no conozca la varianza. Si conozco la varianza, pondré sigma, y si no la conozco, pongo S. Acá, por simplificar la situación y no agrandar el cuadro, está solamente puesto el caso de S. Y cuando no conozco, cuando mi muestra no es grande, no puedo resolverlo en este curso. Lo que nos queda por analizar es cómo sacamos las conclusiones. El test va a concluir a través de la muestra si estoy en zona de rechazo o no estoy en zona de rechazo. Con lo cual, las respuestas binarias serían: rechazo la hipótesis nula, o la muestra no da evidencia en contra de la hipótesis nula. Esa sería la formulación: la muestra no da evidencia en contra de la hipótesis nula. Entonces, esta es una formulación técnica. A un cliente o usuario, las conclusiones hay que formulárselas en términos del problema que fue planteado. En el caso de los bancos, donde el gerente tenía que aumentar o no aumentar el personal asignado a cierto departamento, si la hipótesis nula fuera rechazada, uno diría: hay evidencia de que el tiempo medio de atención supera los 15 minutos con un nivel de significación del 5%. Y si no se rechazó, la muestra no da evidencia significativa de que el tiempo medio de atención difiera de 15 minutos. Estas son las formas usuales de informar el resultado final de una conclusión de test.